Hola, ¿qué tal amigos de Radioteca? Muy buenas noches. Los saludo desde aquí, desde el municipio de Tecamachalco. Vamos a estar platicando con la señora Guadalupe Jarero, quien es cronista del municipio de Tecamachalco y quien estuvo a cargo del archivo histórico del municipio. Me gustaría que arrancáramos esta entrevista, señora, que nos platicara su experiencia al recibir este archivo histórico, en qué condiciones lo recibió y, bueno, cuál fue su labor dentro de. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué te puedo decir? Que en Tecamachalco tenemos un archivo histórico que se encuentra ubicado en la parte trasera de lo que es la Casa de Cultura. Dentro del archivo histórico de Tecamachalco encontramos documentos muy importantes que hablan acerca de parte de lo que es historia de nuestro municipio y además parte también muy importante de lo que fue el 5 de mayo de 1862, cuando se da la batalla. Hay documentos firmados por Ignacio Zaragoza, por Felipe Berriozábal, por Miguel Negrete. Creo que son parte del patrimonio histórico de Tecamachalco. En ellos el que me llamó mucho la atención precisamente fue una circular que mandan al jefe político de Tecamachalco con fecha de 8 de febrero de 1869, esto es posterior a la batalla del 5 de mayo y del sitio de Puebla en el 1863. Entonces, esta circular que se le envía al jefe político de Tecamachalco es donde se le comunica que proceda a la aprehensión de todos los desconocidos que se encuentren en el territorio de su competencia, para aprender a la gente que encuentren que son desconocidos, que los encuentren con armas, puesto que con la fecha del 3 de febrero de 1869, la cabecilla o sea, el que iba a la cabeza de este movimiento en la ciudad de Puebla, en el Zócalo, era Miguel Negrete. Entonces lo que pide precisamente el gobierno era que lo aprendieran, porque sabían que posteriormente él se dirigía a lo que vendría siendo Veracruz. Fue uno de los documentos que para mí se me hace muy importante. Otros documentos son firmados por Felipe Berriozábal, lo que en alguna ocasión platicando con los responsables del archivo de Puebla, el Archivo General de Puebla, ellos comentaban que la importancia de ese documento era porque solamente en Tecamachalco, en el Archivo Municipal de Tecamachalco, se encontraban documentos firmados por Felipe Berriozábal. En ningún otro archivo de lo que vendría siendo el Estado de Puebla, archivos municipales, habían encontrado documentos firmados por este personaje. También encontramos documentos firmados por Ignacio Zaragoza. Entonces, creo que el valor de esos documentos que se encuentran en este archivo son muy valiosos, porque es parte de la historia tanto de nuestro país como de nuestro estado, y que encontramos en el acervo de Tecamachalco. Tecamachalco tiene aproximadamente un acervo de 1000 cajas, que con determinados legajos, que es importante para la gente que realmente ama la historia, no nada más de nuestro municipio, de nuestros alrededores, porque ahí nos va dando muchísimas pautas de todo lo que ha pasado a través de 1862 hasta la fecha, pero en el archivo histórico pues son los documentos más antiguos. Entonces pues yo los invito a las personas que realmente amen a la historia, que les interese estudiar un poquito de ellos. Tecamachalco cuenta con este tipo de documentos muy importantes, y que pues tendrían que venir a visitar y a investigar en este archivo histórico. ¿Cuál fue la labor que usted realizó al estar frente a este archivo? Bueno, pues más que nada también era darle mantenimiento, porque pues tenemos que ver, definitivamente cuando yo llegué había grietas en lo que era el techo de lo que es el archivo histórico. Me tocó tener que subirme, revisar dónde estaban las grietas, porque cuando llovía se hacía una pequeña laguna. Entonces lo que me observé es que estaban tapados los conductos donde sale el agua,
se tuvo que retirar las plantas que estaban ahí, quitar la tierra para que pudiera darle fluidez al agua y no se estancara en el techo y no hubiera goteo y estuviera dañando a los documentos, a las cajas. Y en un momento dado, bueno, pues uno lo que tiene que hacer es tratar de precisamente de preservar todos estos documentos, que no se dañen más, que han sido dañados en mucho tiempo, pues que a veces han sido dañados por el tiempo, no por los hongos, han sido contaminados, otros que se encontraron que cuando se rescató ese archivo histórico, bueno, pues que habían estado carcomidos por los ratones, por los hongos, entonces pues hay que darle mantenimiento de limpieza. Más que nada eso fue la labor que se estuvo haciendo ahí en el archivo histórico. Sabemos que a raíz de esto que estuvieron realizando ustedes dentro de este archivo, se ha podido editar un libro. Un joven de aquí del municipio se dio la tarea de editar un libro. ¿Considera usted que se podrían sacar o publicar mucho más libros referentes a la historia de Tecamachalco basados en esta información que hay? Por supuesto, porque no solamente encontramos un fondo donde nos estén hablando de la comandancia militar, donde nos están hablando acerca de la presidencia municipal, donde nos están hablando de las jefaturas políticas. Entonces, ahí el joven que fue Daniel Rodríguez, él estuvo por mucho tiempo investigando el acervo documental que se encontraba en el archivo. Él se enfocó a un tema que fue la Revolución Mexicana, pero no nada más nos podemos enfocar a lo que vendría siendo la Revolución Mexicana. Encontramos ahí muchísimos más temas que se pueden desarrollar y no nada más saldría un libro, saldrían muchísimos libros de ahí. En verdad tenemos un archivo muy interesante, muy interesante. Entonces podríamos abordar otros temas de la historia de México, o sea, no basados tanto en el tema revolucionario, sino en otros temas, principalmente del desarrollo del municipio. Más que nada, lo que vamos a encontrar es enfocado a todo lo que estuvo sucediendo en lo que es actualmente el municipio. Antes lo llamábamos jefaturas políticas. Entonces sí se pueden abordar muchísimos temas. Hay una sección que es aguas, que a mí se me hizo muy importante, muy interesante, porque nosotros sabemos que Tecamachalco, nuestro acuífero está completamente, estamos en foco rojo, lo estamos agotando, pero lo interesante de ahí fue precisamente ver cómo se empezó a hacer los trámites para poder extraer agua de la zona del Salado y poderla llevar hasta la zona de Tlacotepec, donde habla acerca del costo que se tenía que hacer, cómo llevar a través el agua, a través de varios kilómetros, tuvieron que hacer puentes, tuvieron que hacer muchísimas, por medio de gravedad, llevar el agua desde lo que es el Salado hasta Tlacotepec, lo que se conocía hace algunos años, de eso ya tiene tiempo, como el famoso caño de Tlacotepec. Entonces, toda esa información nosotros la podemos encontrar precisamente en el archivo histórico de Tecamachalco. ¿Qué otro tema considera usted importante de lo que usted pudo ver dentro de este archivo? De los que ya me comentó, alguno que recuerde vagamente, que me diga, posiblemente también logré ver alguna información referente a, pues no sé, al desarrollo de Tecamachalco en cuanto a los municipios, no sé. Bueno, algo que también me llamó mucho la atención fue encontrar un listado donde estaban con lo que todas las comunidades de los alrededores iban a participar para el ejército. No para el ejército, precisamente para con lo que le iban a las aportaciones que cada municipio, no municipio precisamente, que estaban haciendo para cuando se presentó la batalla del 5 de mayo, los abastos, cuántos sacos traían de maíz, quienes cooperaban con petates, otros hablan acerca de que traían frijol, otros que estaban mandando totopos para poder alimentar a la gente,
Eso fue lo que se me hizo muy interesante, porque ahí están hablando acerca de las divisiones, la división que venía de Oaxaca, y todos los que estaban participando precisamente en la batalla del 5 de mayo. Eso se me hizo muy interesante. ¿Algo más que quiera comentar referente a este tema que es el archivo histórico? Bueno, que ojalá y las autoridades municipales y las personas que en algún momento lleguen a estar encargadas del archivo realmente tengan el amor a lo que están haciendo, o sea, a cuidar ese patrimonio histórico que nosotros tenemos en Tecamachalco, porque viene siendo un patrimonio no nada más de los de Tecamachalco, sino que también es un patrimonio para todos los mexicanos. Debemos de cuidar todo ese acervo, muy importante, y además invitar a los jóvenes que tal vez desconozcan la información tan importante que tenemos, y que Tecamachalco es un lugar que desde la época prehispánica hasta la actualidad siempre ha sido un lugar estratégico, un lugar muy importante en muchos aspectos. Entonces, bueno, pues yo los invito a que puedan acercarse, a quienes les guste la historia y que puedan consultar el archivo histórico y ver el gran valor que tiene nuestro archivo, y sobre todo el que todos nosotros debemos de cuidarlo, porque es un legado para nosotros y para todos los jóvenes del futuro, y para que realmente nosotros amemos a nuestro lugar de origen, que es Tecamachalco. Cambiando un poquito de tema, sabemos que tienen un próximo evento a realizarse, no precisamente en Tecamachalco, sino en el municipio de Quecholac. Platíquenos referente a esto. Bueno, ese sí va a estar muy interesante. A todos los que nos estén viendo, a los fanáticos y asiduos de Radioteca, yo los invito el día 2 de diciembre a las 10 de la mañana. Vamos a estar en el templo en el templo Mercedario, a un costado del templo de Mercedario, esperando a todos los cronistas que van a venir. Son 5 regiones. Es la región de Ciudad Cerdán, la región de Tlachichuca, la región de Tecamachalco, la región de Tepatlasco, y pues vamos a tener un recorrido por el exconvento, por el templo Mercedario. Vamos a tener una serie de pláticas de los compañeros que vienen de diferentes municipios, que van a leer sus trabajos, que se encuentran entrelazados también con Tecamachalco, que creo que van a estar muy interesantes por los títulos que me han dado. Hay un compañero que va a hablar él es de Tlacotepec, se llama Leonardo Luna Pacheco, y él va a comentar acerca de documentos que ha encontrado en el archivo de Tlacotepec, y que se encuentra también otros documentos en el Archivo General de la Nación, donde hablan de un sacerdote que mandaba a traer a todos los habitantes en esa época, los indios de Tlacotepec, para que vinieran a misa a Quecholac. Entonces, pues el sacerdote de Tlacotepec dice, como que el de Quecholac me está quitando a mis feligreses. Entonces, las quejas que surgen por este motivo, y todo en todo lo que va a desembocar, ¿no? Otra que es como que algo así como un cuento de Navidad, que también se va a desarrollar precisamente en el templo donde nosotros vamos a estar impartiendo esas pláticas, que también es muy interesante, y todo es relacionado, son documentos que se encuentran a lo mejor en otros municipios relacionados con Quecholac, y espero que así ya me lo confirmaron, que va a estar con nosotros un maestro que para nosotros es muy valioso, se llama Hildiberto Martínez. Él fue un personaje que nos dio pauta para que todos nosotros como cronistas podamos investigar más a fondo acerca de Tecamachalco y Quecholac. Él hizo el libro del despojo agrario de los señoríos de Tecamachalco y Quecholac. En él nos va narrando la historia desde la época prehispánica hasta finales de 1500. Entonces, creo que también con él vendrá su esposa, es una investigadora también muy importante en el medio, se llama Keiko Yoneda. Ella editó un libro que se llama Los mapas de Cuauhtinchan número 2. Entonces creo que va a ser un evento muy importante
para toda la gente de la región, sobre todo para Quecholac, porque va a dar a conocer mucho de su patrimonio histórico y mucho de su patrimonio cultural a los que vengan, a los visitantes, que a su vez vendrán con sus familias, y bueno, a quien también le guste la historia, pues ojalá y puedan acompañarnos, sería fabuloso que estén con nosotros y que se empapen un poquito más de la historia de nuestras comunidades. ¿A partir de qué horas empieza el evento y a qué horas finaliza? Vamos a empezar a las 10 de la mañana en punto y terminaremos aproximadamente a las 2 de la tarde. Pues le agradezco mucho por la entrevista. ¿Algo más que quiera mencionar? Pues ojalá y nos acompañen y que para que realmente digan, pues alrededor de Tecamachalco, no nada más es Tecamachalco, nuestros municipios tienen historias, son muy importantes. ¿Para qué irnos los fines de semana a Puebla, pudiendo visitar los alrededores de Tecamachalco, de los municipios aledaños y nuestra región sobre todo, ¿no? Creo que eso es importante.